Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Andrea y bueno, en el vídeo de hoy quería que fuese como una especie de charla donde quería hablarte acerca de un tema que me parece absolutamente fascinante y que ojalá se hablase también mucho más, y es la asertividad. Como te digo, la premisa fundamental de este vídeo y que quería compartir contigo es que todo lo que comparta no hablo desde el punto de vista tanto teórico, sino más desde el punto de vista práctico y además también en primera persona. Porque sí, yo he tenido que trabajar mucho la asertividad a lo largo de todos los años de mi vida, y en concreto también lo sigo trabajando también a día de hoy. Este último año en concreto lo he tenido que trabajar mucho más. Es por eso que, bueno, empezando un poco por el principio, como siempre empiezo, quería contarte que uno de los primeros errores que yo cometí a la hora de empezar a trabajar la asertividad en un primer momento era el concepto. O sea, yo realmente pensaba que una persona asertiva era una persona que ante una pregunta o ante cualquier oportunidad que tuviese daba su punto de vista acerca de cualquier tema, ¿no? O sea, decía lo que pensaba. Y claro, ese es un error fundamental, porque no hay que confundir lo que es la asertividad con la sinceridad o con el sincericidio, ¿no? Que es dar tu opinión de absolutamente de todo y de una manera como muy inquisitiva. Entonces quise como profundizar un poquito más en el tema y empecé a buscar información acerca de la asertividad. Entonces me di cuenta de que yo tenía totalmente equivocado el concepto. Una persona asertiva es una persona que, en primer lugar, tiene muy claro cuáles son sus valores y por lo tanto también cuáles son sus límites como persona. Es decir, los define, ¿vale? Y luego también establece en cuál es, digamos, ese límite que no se puede sobrepasar. Y una vez que tenga claro eso, tiene la capacidad también de comunicarlo a las otras personas, pero sobre todo también sintiéndose cómodo con ello. Claro, cuando yo me topé con esta definición, a mí se me abrieron un poco las puertas del cielo, porque yo decía, ostras, yo me he encontrado muchas situaciones en las que yo pensaba, bueno, es que tengo que decir realmente lo que pienso, porque es que esto es un tema que a mí me afecta y es que si no lo digo, pues voy a tener consecuencias negativas y evidentemente me va a repercutir de manera negativa a mí. Entonces yo decía, bueno, tengo que decirlo. ¿Y qué pasaba cuando lo decía? Pues que yo me sentía mal conmigo misma. Y esto es uno de los tips más importantes que yo empecé a comprender. Cuando tengo que trabajar la asertividad es cuando yo sé que si yo expongo mi punto de vista, mi opinión, mi pensamiento, mis emociones y demás, yo sé que me voy a sentir mal conmigo misma, pero si me lo trago y me lo callo y no lo digo, también me voy a sentir mal conmigo misma. Entonces, en ese momento, cuando eso nos pasa, ya nos tiene que saltar como una lucecita roja a nuestro cerebro para decir, vale, tengo que trabajar la asertividad porque no estoy siendo asertiva. Y como te digo, ha sido como un camino muy progresivo de irlo trabajando. Una de las cosas de las que me di cuenta, y el otro día, como las casualidades que me pasan, si no has visto mis otros vídeos, has escuchado mis podcasts, la verdad que te animo a que lo escuches para que puedas entender un poco más de esto. Buscando vídeos acerca de la asertividad y demás, me encontré con uno que no tenía nada que ver, pero bueno, me ayudó como a entender muchas cosas, ¿no? Era un podcast, se llama Estirando el Chicle, y salía Ana Milán como invitada. Y le pasó algo que a mí me pareció como fascinante, ¿no? Ella decía que un día estaba paseando por la calle, iba como cruzando por una salida de un garaje y justo rápidamente salía un coche de una rampa. Entonces ella pues no se lo esperaba y se sobresaltó, se asustó. El coche, la persona que iba dentro del coche, al verla pues rápidamente como que empezó a decirle, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Se sobresaltó mucho y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces ella le dijo, ¿puedes bajar la ventanilla? Porque no te estoy entendiendo. Baja la ventanilla y le dice, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque es que te has pegado un bote. Y entonces ella le dice, bueno, no pasa nada, simplemente que me asusté. No pasa nada. Y entonces esa persona pues como que se empezó a calmarse un poco, ¿no? Y entonces le dijo, bueno, ¿y qué hacemos? Y entonces ella le dijo, bueno, yo voy a desearte que pases un buen día y me voy a ir tranquilamente. Y eso es un ejercicio muy potente de asertividad. Como te decía al principio, la asertividad es algo que nunca se para de trabajar. Yo en mi caso, en estos últimos meses he ido trabajándola de manera mucho más concreta. ¿Y cuáles han sido los pasos que yo he ido empleando para poder hacerlo? Pues en primer lugar, ¿cuáles son mis valores?
he ido definiendo uno por uno cuáles son los valores que yo tengo como persona y además aquellos que también me gustaría tener más como persona. Pero ojo, y siempre digo lo mismo, o sea, no es lo mismo el respeto para ti que para mí. Y hay uno de los valores que yo creo que se ve como mucho más claro, que es por ejemplo la fidelidad. Evidentemente la fidelidad puede que no sea lo mismo para ti que para mí. Hay mucha gente que piensa que la fidelidad, o sea, que se termina cuando ven una conversación de su pareja con otra a través de redes sociales. Otras personas pueden llegar a pensar que la fidelidad se rompe ya en el momento en el que pues hay un beso o demás, ¿no? Entonces es muy importante que primero establezcamos, como digo, cuáles son nuestros valores como persona, pero sobre todo también definir, o sea, qué es para mí el respeto, qué es para mí la comunicación, qué es para mí la fidelidad. Y hasta dónde se prolonga eso, es decir, dónde está el límite. Y eso es súper importante. Cuando tú eso lo tienes claro, que ojo, no es un trabajo para nada fácil, porque hay que hacer un trabajo muy duro y perdón por la palabra, pero es así, o sea, muy jodido de introspección y de darte cuenta la cantidad de caquita que tenemos todos dentro de nosotros mismos, ¿no? Y tú vas como abriendo esas puertas y te vas encontrando pues cosas de tu infancia que creías que estaban superadas, momentos también de tu adolescencia, momentos también de tu edad adulta, simplemente frases que alguien te haya dicho que en un momento dado y que se te han quedado ahí grabadas, pues tienes que ir trabajándolas. Hay que dedicarle tiempo también a eso, ¿no? Y hay algunos valores que, como digo, no te ocuparán casi nada de tiempo, pero hay otros valores que a lo mejor sí te ocuparán mucho más tiempo, ¿no? Entonces, cuando hayamos hecho ese barrido, que además, también déjame adelantarte, normalmente establecemos como esa lista de valores principales, pero es cierto que, como te decía también al inicio, esto lo vas a ir trabajando a lo largo del tiempo. Hay momentos en los que a lo mejor tú ya crees que ya lo tienes trabajado, pero luego te llega una situación y tú dices, ostras, pues creo que a lo mejor no lo tenía tan trabajado. Entonces no pasa nada, o sea, tienes que ir haciendo como pequeñas revisiones, ¿no? Entonces, una vez que ya llegamos hasta ese punto, que ya tenemos ese largo camino recorrido, ya llega el momento de decir, bueno, esto yo me lo creo, yo estoy segura de esto que yo estoy diciendo, porque si yo estoy totalmente segura de esos valores, esos principios y esos límites míos como persona, entonces el camino hacia la asertividad será mucho más sencillo. Si no me lo creo, entonces tengo que seguir trabajando más en ello. Como digo, llegados a ese punto, llegará el momento en el de decir, bueno, tengo que empezar a comunicar. Y ojo, y aquí es súper importante, una persona asertiva no quiere decir que en un momento, en una situación dada, siempre tenga o siempre sepa exactamente qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. No, una persona asertiva es una persona que se da ese tiempo y ese momento para reflexionar. Imaginémonos que, por ejemplo, estamos con nuestra pareja hablando lo que sea y nos suelta un comentario que a priori a nosotros pues no nos parece bien, ¿vale? ¿Quiere decir eso que yo en ese momento, siendo una persona asertiva, tengo que decirle directamente a mi pareja, oye, pues mira, esto no, tal, no sé? No, no quiere decir eso. Quizá es importante también tomarnos ese tiempo para, ¿cómo decirlo? Pues meditarlo un poco, ver qué pasa, ver qué no pasa, ver de dónde viene eso que nos duele un poquito, o sea, ir como analizando eso, ¿no? Y una vez que ya lo tengamos pues más claro, comunicar. Uno de los aspectos que también yo creo que son clave y fundamental antes de comunicar es no solamente tener claro, como decía yo, nuestros principios y nuestros valores, sino también darle validez a nuestras emociones. Muchas veces nos pasan, como decía, ¿no? Situaciones a lo mejor pues, con nuestra pareja, con amigos, familiares, con nuestro jefe, comentarios que nos duelen o algo que nos hace sentir incómodos, nos hace sentir mal, nos hace sentir humillados. Pero no nos atrevemos a decir, pues oye mira, esto me ha hecho sentir así. ¿Por qué? Pues porque al final, como son sentimientos que solamente nosotros sentimos y que llevamos por dentro, pues parece ser que no le damos esa validez. Y no, hay que darle validez no solamente a los pensamientos, sino también a las emociones. Y es importante también que comuniquemos esas emociones. Pero ojo, y una parte también muy, muy importante de una persona asertiva. Y es que la persona asertiva tiene esa capacidad también de comunicar ese mensaje que quiere darlo de una manera clara, directa, concisa, pero además también teniendo muy claro que en ningún momento lo va a hacer desde el punto de vista del ataque. ¿Por qué lo digo esto? Pues porque si tú
pretendes tener una conversación con una persona para expresarle pues que no, algo no ha estado bien y demás, y si tú lo haces con ¿cómo decirte? Con la mentalidad de quererlo hacer como un ataque, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que al final esa persona que estaba aquí, tú estabas aquí, pues lo que va a pasar es que esa persona se va a alejar. Entonces no va a haber un mayor entendimiento, sino se van a alejar. ¿Y qué pasa? Que la asertividad no busca alejar a personas, no busca eso, no es la intención principal, sino todo lo contrario. Es, bueno, yo te muestro esto que está pasando para ver hasta dónde podemos llegar a un acercamiento. Para ir entendiendo un poquito mejor todo este término, vamos a ir explicándolo con varios ejemplos, ¿no? Con varios casos que creo que así pues pueden ser claves para explicar un poquito más en profundidad. Vamos a suponer que estamos, por ejemplo, pues en una reunión de trabajo y estamos exponiendo pues una propuesta que nosotros durante varios días nos hemos ido preparando, y además también que es muy importante para nosotros. ¿Qué pasa? Que llega un compañero que siempre llega tarde a las reuniones de trabajo donde nosotros tenemos que exponer. Nos ponemos en el caso de que esta vez, como digo, no es diferente, llega de nuevo tarde a esta reunión. Y nosotros, pues por querer evitar un enfrentamiento o por querer evitar un problema mayor, decidimos tragar. Como decía al principio, de nuevo, tip, ¿no? Nos encontramos en ese momento en el que si yo callo me sienta mal porque digo, jolín, debería de decírselo, pero si se lo digo también me voy a sentir mal porque tengo la creencia, la falsa creencia, porque ojo, esto también es importante. O sea, una persona que no es asertiva, que busca la asertividad, es una persona que realmente tiene la autoestima baja, y entonces es una persona que debe de trabajar su autoestima. ¿Por qué? Porque aquí empiezan a resurgir también todo el resto de creencias. O sea, yo no le digo a esa persona que esto me parece mal. ¿Por qué? Porque creo que voy a tener un enfrentamiento. ¿Por qué? Porque a su vez creo que esa persona va a poder rebatirme y va a poder tener razón en aquello en lo que yo les ponga. Es decir, en ese momento en el que tú dices, bueno, yo sé que está haciendo algo mal porque está llegando tarde a mi presentación, porque además está franqueando un límite mío como persona, que también es la puntualidad y el respeto hacia los compañeros. Para mí eso es una falta de respeto, y encima yo no se lo comunico porque pienso que lo que me diga esa persona me va a poder hacer cambiar a mí de opinión y decir, ostras, pues es verdad, esa persona tenía razón y yo tenía que haberme callado porque yo no tenía razón. Entonces aquí que entra en juego de decir, bueno, un cartel hiperluminoso, hiperneón, de decir una creencia limitante tal de yo misma, ¿qué mensaje me estoy dando a mí misma? Pues que realmente no tiene valor eso que yo estoy tratando de defender. No me doy valor a mí misma con respecto a mis creencias y a mis valores como persona. Y además, ¿qué mensaje le estoy dando a esa persona? Pues que puede llegar tarde las veces que quiera, que a mí no me va a importar, que no va a pasar nada. Entonces, en ese momento es en el que tenemos que decir, bueno, vamos a trabajar la asertividad porque esto es importante. Como digo, una de las premisas clave yo creo que es siempre extrapolar todo eso a qué mensaje le doy a esa persona cuando no hago eso que quiero, cuando no expreso eso que quiero, y qué mensaje me estoy dando a mí misma cuando no hago o cuando no digo eso que quiero decir. Vamos a suponer que otro día estamos en una reunión de trabajo con esta misma persona que decíamos antes, ¿no? Y esa persona, a lo largo de toda la conversación, solamente lo que hace es exponer su punto de vista, pero en ningún momento nos deja ni opinar, ni nos da espacio siquiera para expresarnos, ¿no? Entonces, a mí en estos momentos también me ayuda mucho el decir, voy a tratar de pensar cómo pensaría una persona asertiva, cómo se comunicaría una persona asertiva, o incluso si me viene a la cabeza algún ejemplo de alguna persona que yo conozca, que es una persona asertiva, decir, bueno, ¿qué diría esta persona, ¿no? que yo conozco? Y vamos a suponer, vamos a ir, ¿cómo decir?, desgranando la respuesta que podría, una de las tantas que podría dar una persona asertiva, para ir profundizando un poquito más, ¿vale? Oye, perdona que te interrumpa. A lo largo de la conversación que hemos estado teniendo, me he sentido muy identificada con muchas cosas de las que has compartido, otras quizá no tanto, pero sobre todo he sentido que mi opinión no tenía valor en esta conversación. Y aquí hago un paréntesis muy grande para explicar esto, ¿vale? ¿Qué se ha dado? Se ha dado un mensaje claro, un mensaje directo, un mensaje conciso. Y un mensaje en el cual yo lanzo aquello que digo, me siento cómoda con ese mensaje que estoy dando y callo, ¿vale? Porque esto es importante.
cuando nosotros queremos lanzar un mensaje, si nos enrollamos muchas veces y tratamos de, es que yo, a ver cómo te lo digo, es que, y le damos mucha vuelta, ¿qué pasa? En primer lugar, el lenguaje no verbal. Y decir, si yo, por ejemplo, encorvo, doy una sensación como muy de para mí, para adentro, ¿no? Y yo a esa persona le digo, mira, es que yo no sé cómo decirte, me empiezo a tocar las manos un montón, y es que yo no sé, quizá, a lo mejor, podría... O sea, primero que nada, solemos utilizar también el condicional. Podría, cabría la posibilidad. Además que estamos expresando con eso también duda. No sé si decírtelo, bueno, quizá no es así, corrígeme si me equivoco, en fin, ese tipo de mensaje. Entonces, ¿realmente es eso lo que nosotros queremos expresar? No. Una persona asertiva, ¿cómo actúa? Primero, lenguaje no verbal. Una persona que tiene claro cuál es su opinión, que evidentemente no quiere decir que sea una persona que trate de anteponer su opinión sobre la del otro. O sea, es simplemente equiparar. No somos personas egoístas, ni egocéntricas, ni demás por darle valor a nuestra opinión y a nuestros sentimientos, porque esa es otra. Como decía al principio, o sea, muchas veces no le damos el valor que tiene a nuestras emociones. Oye, mira, es que yo me estoy sintiendo humillada, es que yo estoy sintiendo que no me estás dando el espacio suficiente para poder yo expresar mi opinión como persona. Y esto lo estoy sintiendo yo y esto tiene valor. Y no quiere decir que yo te ataque, porque, ojo, habrán podido ver que en ese mensaje tan cortito que yo he podido dar, yo en ningún momento he dicho, es que tú me has ignorado, es que no me has respetado tú a mí. No, en ningún momento he dicho eso. ¿Por qué? Porque es importante que cuando trabajemos esa asertividad, lo hagamos desde el punto de vista real y digamos, bueno, ¿yo qué busco con este mensaje de asertividad? Alejarme de esa persona, llegar realmente a un acercamiento con esa persona, porque esto es importante, o sea, porque si no, realmente no estamos siendo personas asertivas, estamos siendo personas sincericidas o dando nuestra opinión sin importarme absolutamente nada lo que la otra persona vaya a pensar. Y ojo, una persona asertiva en ningún momento es una persona maleducada. Es una persona que tiene la capacidad para utilizar el lenguaje a su favor. Y ojo, o sea, a su favor, sabiendo cuál es la intención que quiere obtener de la otra persona. Un acercamiento, quiere obtener también un resultado beneficioso también para sí mismo. Entonces, como digo, será educado, será claro, será directo, será conciso, no utilizará aquellas muletillas o aquellos adverbios demás que puedan denotar pues de un ataque o que puedan hacerle sentir a la otra persona atacada. En ningún momento hará eso. Y esto, ojo, no tenemos que aprender a hablar, sino que tenemos que aprender a interiorizar bien el concepto de asertividad, y una vez que ya lo tengamos integrado e interiorizado, eso saldrá solo. No tendremos que empezar a practicar, oye, bueno, tengo que aprender a hablar. No, evidentemente que no. O sea, será algo que ya realmente te salga como natural, porque ya lo tendrás como integrado en tu cabeza. Por lo tanto, ¿qué mensaje le estoy dando yo a la otra persona cuando yo le expreso mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos y le doy valor a eso? Pues que evidentemente eso tiene peso porque yo se lo doy, porque se lo tengo que dar, obviamente, y que la otra persona también debe de respetarlo. Eso es lo que el mensaje que yo le estoy dando a la otra persona. ¿Y qué mensaje me estoy dando a mí misma? Pues oye, que tú valores como persona, que tus principios, que tu opinión tiene valor. Porque si yo me callo y yo no doy esa opinión, ¿qué va a pasar? Pues que realmente el mensaje que yo le doy a la otra persona es no te preocupes por no darme ese espacio que yo me merezco, que se merece mi opinión, porque no pasa nada, yo a ti no te voy a decir nada. ¿Por qué? Pues porque yo sé que mi opinión no tiene ningún valor. Entonces, por lo tanto, yo me voy a callar. Ese es el mensaje que le doy a la otra persona y el mensaje que me doy a mí misma cuando me callo. Y ojo, porque esto es súper importante. Esto es un efecto dominó. Cuando yo empiezo a hacer esto, pues ya digo, bueno, pues ya la siguiente, pues ya también lo hago. ¿Por qué? Porque ya la siguiente le voy a decir lo que pienso. Pues no, pues ya me callo. Ya que me he callado ya 300 veces, pues ya la 301 tampoco va a pasar nada, porque yo me callo una vez más y bueno, pues aquí seguimos. Entonces, cuando ya llega un momento en el que explotamos, ¿qué pasa? Que llegan todas las 301 veces. Y ojo, y esto es una cosa también súper importante. No podemos caer en la trampa de pensar que la otra persona tiene que saber lo que nosotros pensamos o tiene que saber que eso que nos está haciendo nos hace daño. Porque quizá no lo sabe. O
sea, no podemos pretender que al nosotros no comunicarle a esa persona y al darle un mensaje de tú no te preocupes, tú haz lo que tú quieras, que yo aquí estoy aguantando carros y carretas, y que la otra persona sea consciente de que eso a nosotros nos hace daño. Oye, por favor, o sea, hay que centrarnos un poco, y sobre todo no podemos ponerle la responsabilidad a otra persona de que sostenga nuestro valor como persona, porque no nos podemos olvidar de que autoestima es autoestima, es decir, es la estima, el valor, el cariño, el respeto que nosotros nos damos a nosotros mismos y que no podemos otorgarle a otra persona. Entonces, por lo tanto, hay que tener claro eso. Yo creo que cuando nos vamos convirtiendo en esa persona cada vez mucho más asertiva, nos vamos dando cuenta cómo la energía de nosotros mismos cambia. No solamente que cambia para con nosotros mismos, sino además también que cambia con respecto a los demás. O sea, la manera en la que nosotros nos relacionamos, la manera en la que nos ven también los demás, ¿no? No quiere decir que tengamos que crearnos como una figura de un top ten de una persona totalmente fría, con coraza y eso. O sea, es que para nada es así. Quien sabe y quien integra bien la figura de la persona asertiva en sí mismo, sabe perfectamente identificar cuando una persona es una sincericida, una persona sincera, una persona, como digo, asertiva, o una persona totalmente sin sentimientos o fría, ¿no? O sea, esto es un proceso, como decía al principio, trabajar nuestros valores, trabajar la definición de esos valores, ir profundizando en cada uno de ellos, luego también establecer cuáles son nuestros límites, y luego también tratar de comunicar desde un punto de vista mucho más abierto. O sea, no quiere decir que comunicar sea hablar. O sea, hay una comunicación no verbal y una comunicación verbal. La comunicación no verbal es nuestro cuerpo, ¿no? Y eso también tiene que ir en consonancia con el mensaje que nosotros queremos dar. Si yo quiero mostrarme a una persona, en este caso, dar seguridad y darle valor a ese sentimiento que yo estoy viviendo por dentro, oye, mira, yo lo tengo que defender y decir, oye, pues me está pasando esto. Y entonces mi cuerpo y mi cabeza pues van a ir en consecuencia con eso. Y luego el mensaje que yo dé. Hay muchas personas que dicen, bueno, mira, es que Andrea, yo realmente no se me da bien hablar, no se me da bien expresarme. Pues que no quiere decir que tú siempre tengas que hablar, no quiere decir que a esa persona, por ejemplo, imagínate a tu pareja, oye, es que yo no sé muy bien expresar mis sentimientos, me cuesta más, quizás hablándolo o demás. Todo el mundo tenemos nuestra manera de comunicar. Pero lo importante es eso, o sea, que tengamos claro cuál es nuestra forma con la que nos sintamos cómodos comunicando. Podemos escribir una carta, o quizá cantando, o quizá pues simplemente pues con una mirada. O sea, lo importante es comunicarle a la otra persona y que el mensaje llegue de la manera en la que tú te sientas más cómodo. Entonces, bueno, para ir concluyendo un poco con el vídeo, que ya saben que yo me extiendo a hablar y que a mí no me importa, yo me quedo aquí como 3 horas grabando el vídeo, pero no es plan, obviamente. Me gustaría compartir contigo una visión. Yo siempre que me imagino la autoestima me la imagino como de la misma forma, ¿no? Es para mí como el resultado de la suma de muchos elementos, ¿no? Y entre ellos uno de los más importantes también la asertividad, porque además la asertividad lo bueno que tiene es que cuando lo trabajas y lo trabajas bien y lo profundizas bien, aunque es, como decía yo al principio, pues bastante un poco jodido, pero cuando consigues dar ese paso y trabajarlo bien, la verdad que la autoestima aumenta bastante y por ende también como que el resto de elementos se ven repercutidos para bien, ¿no? Así que bueno, me gustaría ir compartiendo también contigo a lo largo de estos vídeos pues cuáles son también algunos de esos elementos que para mí son más importantes a la hora de construir una buena autoestima. Así que bueno, sin más, espero que te haya gustado, que te haya entretenido, que te haya servido. Y ya sabes que siempre en la cajita de información te dejo todos los links de mis redes sociales donde me puedes encontrar. Normalmente soy Andrea Raya Coaching. Y bueno, pues si conectas también con este tipo de contenido, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de estos vídeos. Y sin más, pues nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Adiós.